¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes. Yo soy Raúl Pérez Buendía, narrador y cuentacuentos del Fondo de Cultura Económica. Y esta tarde vamos a contar para ustedes este cuento maravilloso que se llama Querido Profesor Ballena, editado por el Fondo de Cultura Económica en la colección A la orilla del viento y escrito por Megumi Iwasa. Las ilustraciones son de Jun Takabatake. Vamos a contarlo. Y han de saber ustedes que el profesor ballena es una ballena grandísima, muy grande que vive en el Cabo de las Ballenas. Resulta que en una historia anterior que se llama Jirafa Africana, había una jirafa que se hizo amiga de un pingüino por medio de una carta. La jirafa africana escribió una carta que decía así: Hola, yo soy una jirafa y vivo en África. Tengo un cuello muy largo. Esta historia va dirigida para ti. Esta carta va dirigida para ti que vives más allá del horizonte. Esta carta, gracias a su amigo el cartero Pelícano, llegó a hocico de una foca cartera. La foca cartera fue nadando y llegó hasta el Cabo de las Ballenas, donde el querido profesor ballena era el maestro de su único alumno, el pingüino. La carta le llegó a Pingüino y así, gracias a esta carta, Pingüino y Jirafa se hicieron grandes amigos. El profesor ballena quería tener un amigo así. Un amigo que viviera más allá del horizonte. Un amigo que no conociera, que fuera, de alguna manera, una sorpresa. Tan amigos se hicieron Jirafa y Pingüino que Jirafa ya no le decía pingüino a Pingüino, le decía Pingu. Y Pingu ya no le decía jirafa a la jirafa, le decía Rafa. Así que el profesor ballena tenía muchas ganas de tener un gran amigo así y escribió una carta similar que decía: Hola, yo soy el profesor ballena y vivo en el Cabo de las Ballenas. Esta carta va dirigida a ti, que vives más allá del horizonte. Cuéntame, ¿tú cómo eres? Yo soy una ballena muy grande. Así el profesor ballena entonces estaba esperando su respuesta cuando de repente llega el pelícano hasta donde él estaba y le entregó una carta de su exalumno el pingüino, ya que su exalumno el pingüino se había graduado ya de la escuela del profesor ballena en el Cabo de las Ballenas y le escribió esta carta que dice así: Querido profesor ballena, ¿cómo está? Yo estoy muy bien. Algunos alumnos están llegando a mi escuela poco a poco, pero enseñar cuesta bastante trabajo. Y ahora puedo ver lo asombroso que es usted, porque enseña muy bien y quiero convertirme en un profesor tan admirable como usted algún día. Por favor, sea mi maestro por siempre, hasta la eternidad. Atentamente, Pingüino de la isla de los pingüinos. Así el profesor ballena estaba contento y satisfecho de que le hubiera llegado esta carta, pues no sabía nada de su amigo el pingüino, que era su exalumno. Ahora se enteró que había puesto su escuela y que también quería ser maestro. Cuando de repente llegó la foca, llegó la foca y le entregó al profesor ballena una respuesta que venía de más allá
del horizonte. Esta carta decía así: Señor ballena del Cabo de las Ballenas, mucho gusto. Yo soy Bali. Yo también soy una ballena, aunque todavía soy pequeño y vivo en la isla de las Focas. Sé un poco sobre el Cabo de las Ballenas porque mi abuelito vivió allí por muchos años, pero él ya no está. Atentamente, Bali de la isla de las Focas. Inmediatamente el profesor Ballena le escribió una respuesta, pues tenía mucha curiosidad de saber quién era su abuelito. Bali de la isla de las Focas, por favor, cuéntame sobre tu abuelo. A lo mejor lo conozco. Atentamente, el profesor Ballena del Cabo de las Ballenas. Había dicho que a lo mejor lo conocía porque antes, ahí, en el mar de las ballenas, había muchísimas ballenas. Por eso se llamaba el mar de las ballenas. Y por eso el cabo se llamaba el Cabo de las Ballenas. Sucede que las ballenas se fueron cazando, fueron migrando a otros lugares para encontrar alimento, ya que el alimento ahí, en el Cabo de las Ballenas, empezó a escasear. Y así el profesor Ballena se quedó solo. Se había quedado solo. Le llegó entonces otra respuesta de Bali al profesor Ballena. Querido profesor Ballena del Cabo de las Ballenas, mi abuelito fue jugador de los Juegos Olímpicos, pero siempre obtuvo la medalla de plata, pues había una ballena muy grande que siempre ganaba la medalla de oro. A mí también me hubiera gustado ver la Olimpiada del Cabo de las Ballenas. Atentamente, Bali de la isla de las Focas. En eso estaba el profesor Ballena pensando que el abuelito de Bali era su gran amigo Borbotón. Aunque eran rivales en la competencia, eran muy buenos amigos. El profesor Ballena siempre había ganado la medalla de oro y Borbotón había ganado siempre la medalla de plata. Así entonces, en eso estaba cuando de repente llegaron 3 ballenas. Llegaron 3 ballenas al Cabo de las Ballenas. El profesor Ballena las miró muy sorprendido y grande fue su sorpresa al ver que eran sus antiguos amigos. Eran su amigo Burbujas, su amigo que se llama Silbido y su amiga Bella. La verdad es que Bella había sido el gran amor del profesor Ballena en su juventud. Así que cuando el profesor Ballena la vio, su corazón latió fuerte y quedó muy sorprendido al verlos que lo saludaban y le decían: ¡Grandote, grandote! ¡Llegamos, grandote! ¡Vinimos a verte! ¡Queremos platicar contigo! Nos hiciste recordar grandes tiempos, grandes momentos. Y así fue como los 4 decidieron entonces volver a hacer las Olimpiadas que se celebraban ahí en el Cabo de las Ballenas. Primero el profesor Ballena pensó que ya eran demasiado viejos, pues ya tenían hasta bisnietos. No, dijo Bella. No, esto es para las nuevas generaciones, para que participen las focas, los pingüinos y que vengan muchas ballenas aquí al Cabo de las Ballenas. Así decidieron entonces invitar a los pingüinos. Por supuesto, le mandaron una carta a Pingu. También invitaron a Bali. También invitaron a más ballenas, a más pingüinos, a más focas a participar. Y como invitada especial, invitaron a la jirafa
africana. Se celebraron entonces las competencias. Las focas tenían que nadar alrededor de la isla de los pingüinos, desde el Cabo de las Ballenas, alrededor de la isla de los pingüinos y llegar por el otro lado al Cabo de las Ballenas. La que llegara primero, esa ganaba. Y así entonces los pingüinos tenían que hacer una marcha en el Cabo de las Ballenas. Una marcha de pingüinos. Y las ballenas tenían que lanzar un gran y hermoso chorro. La ballena que lanzara el mejor chorro, esa era la que ganaba. Y el más alto, por supuesto. Se celebraron las competencias. El pingüino no participó y llevó a todos sus alumnos a que participaran. Él llevaba una gran pancarta para apoyar a sus alumnos, pero el pingüino tuvo un accidente y cayó. Tuvieron que ayudarle sus amigos, sus alumnos pingüinos a llevarlo y todos los pingüinos, sorprendentemente, llegaron al mismo tiempo cargando al maestro pingüino. Las focas iban nadando y la foca cartera iba muy veloz, muy veloz. Y cuando ya iba a llegar a la meta, se dio cuenta que había otra foquita ya muy cansada, que no podía continuar. Así que la foca se regresó, la foca cartera, y ayudó a esa foquita hasta llegar juntas a la meta. Llegaron en último lugar, pero llegaron muy contentas y satisfechas. Y cuando llegó la competencia de las ballenas, hicieron grandes equipos para ver quién pasaba a la final. Pasaron a la final las mejores ballenas y las que lanzaban el chorro muy grande. Entre ellas pasó Bali, porque Bali, a pesar de ser pequeño, Bali lanzó un buen chorro. No llegó a las 3 finalistas, ni fue el campeón ni de la medalla de oro, ni de la medalla de plata, ni de la medalla de bronce. Pero Bali lanzó un chorro tan hermoso y tan grande que el profesor Ballena dijo: pronto, muy pronto, ganarás la medalla de oro, porque eres muy buen lanzador. Terminó las competencias, vinieron las premiaciones, todos quedaron satisfechos. El profesor Ballena, las ballenas, los pingüinos y las focas quedaron muy contentas con el evento. Llegó el momento de despedirse. Cada quien se fue a sus lugares de origen. Quedó entonces Bali, Bella, la ballena que era amiga del profesor Ballena, y el profesor Ballena, cuando de repente Bali dice: ¿puedo quedarme aquí? ¿Pero cómo te vas a quedar aquí? ¿Qué van a decir tus padres, tus abuelos? Es que yo no tengo padres, mi abuelo ya murió, así que quisiera quedarme aquí para que me enseñe usted, profesor Ballena, a lanzar esos chorros tan grandes. ¡Ay, muy bien! Entonces sí te puedes quedar. Y la ballena Bella dijo: yo también quisiera quedarme. ¿Pero qué van a decir tu esposo, tus nietos, tus hijos? Es que no te lo dije, pero yo nunca me casé. Así entonces, dicen los que dicen y cuentan los que cuentan, que allí, en el Cabo de las Ballenas, Bali está aprendiendo a lanzar su chorro muy alto, y que a Bella ya no le dicen Bella, ahora le dicen la señora del Cabo de las Ballenas. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado.